Tenemos la primera de las ponencias con Milagros Navarro Caballero y Jonathan Edmondson, y que van a hablar de un instrumento de trabajo muy importante, muy nuevo, que mezcla ciencia, ordenadores y onomástica. Y les dejo la palabra para media hora, no más, por favor. Bien. Antes de empezar, quisiera expresar en mi nombre y en el nombre de la doctora Milagros Navarro nuestros más sinceros agradecimientos a todos los organizadores de esta mesa. Gemma y Trini, naturalmente, y Carlos y Antonio, que no sean presentes, detenidos en Lisboa, por su amable invitación y todos los esfuerzos llevados a cabo para organizar este acto, que estamos seguros serán para todos nosotros, investigadores de la provincia lusitana, como siempre, un encuentro fructífero y agradable. Esta mesa redonda, la novena de la serie, nos brinda la ocasión de reflexionar sobre los abundantes y novedosos trabajos que en los últimos 25 años han enriquecido nuestra comprensión de la Lusitania, una provincia que antes de la inauguración de esta serie de mesas redondas no era conocido suficientemente por la comunidad científica. Nos da la oportunidad también de aportar nuevas pistas que, a nuestro parecer, deberían ser desarrolladas en el futuro. En nuestra modesta contribución de hoy, la doctora Navarro y yo vamos a hablar sobre los estudios onomásticos. Dos son nuestros objetivos principales. En la primera parte, nos gustaría proponerles un resumen muy breve del desarrollo de los estudios onomásticos sobre la Lusitania. Para llevarla a cabo, descargaremos cómo los principales hitos bibliográficos han subrayado el valor de la onomástica como fuente fundamental para aprender la sociedad y la cultura de la provincia más occidental del Imperio Romano. En la segunda parte presentaremos por primera vez ante la comunidad científica una iniciativa que creemos importante. Se trata de ampliar y mejorar el ya clásico Atlas Astronómico de la Lusitania, publicado en 2003, y dicha iniciativa es el proyecto Adopia, que es la versión digital y dinámica del dicho Atlas Astronómico. Como veremos, las posibilidades que ofrecen las comunidades digitales añaden un valor y un impacto considerables a la documentación onomástica de la que se dispone. La publicación en el año 1957 de la monografía de Manuel Poloma Lapesa sobre la onomástica personal prelatina de la Lusitania marcó el inicio de un interés profundo sobre la naturaleza y la forma lingüística de los nombres prerromanos de la parte occidental de la península ibérica. María Lourdes de Albertos efectuó durante las décadas 60 y 70 correcciones de peso al catálogo de Palomar, y su propia contribución culminó con un estudio global sobre la onomástica personal indígena en toda la península en 1983. Los estudios de Paloma y de Albertos constituyeron la base documental sobre la que se apoyó el primer atlas astronómico de la Hispania antigua, elaborado por el especialista alemán de lingüística indoeuropea, Jürgen Untermann, publicado en el año 1965, fue el primer intento de cartografiar los datos onomásticos. Todos estos proyectos parten del principio de que los nombres considerados indígenas, prerromanos,
nos permiten un acceso, ya sea parcial, a la sociedad y a la cultura prerromana de la península. Aunque aparezcan en epígrafes latinos, que por su gran mayoría se fechan en época imperial, dichos nombres son vestigios, son recuerdos de la cultura prerromana de la zona. Así, Untermann sostenía que la distribución de tales antroponomios nos permite definir un área antroponómica, un Namenlandschaft, típicamente lusitana en la parte septentrional y central de la eventual provincia romana de Lusitania. Aquí se observa una marcada concentración de nombres frecuentes, típica de Lusitania: tanquinos, butios, cámalos, mailo, reburros, sino también otros elementos lingüísticos con diferentes sufijos y elementos fonéticos de la lengua lusitana. No debemos olvidar que los mismos elementos lingüísticos se manifiestan también en otros ámbitos, tales como en la toponimia de la región y en los teónimos locales, como han bien mostrado Amílcar Guerra con respecto a los topónimos y José de Encarnación, entre otros, con respecto a la teónimos. Con posterioridad, las labores del Grupo de Mérida mejoran de una manera significativa nuestra comprensión de la onomástica indígena de la zona en nuestro atlas antronómico. Este proyecto no solo implicó la recopilación de muchos más epígrafes de lo que nunca se había hecho antes para crear el corpus más numeroso de nombres indígenas, sino que también impulsó las reflexiones rigurosas de Joaquín Gochertegui y su alumno José María Vallejo sobre los avances en el conocimiento de la onomástica indígena. Y al mismo tiempo, José María Vallejo preparaba su tesis doctoral precisamente sobre la antroponimia indígena de la Lusitania, confirmando la noción de una verdadera área onomástica del norte de Lusitania, bien diferenciada por un lado de la Celtiberia y por otro de las regiones Astur y Galaica. En este contexto debemos mencionar aquí un proyecto digital que ha visto la luz en la red recientemente, el proyecto Hisperia, que permite una rápida búsqueda de todos los nombres prelatinos de la península ya conocidos. Nuestro conocimiento de la onomástica latina y griega de la Lusitania avanza principalmente gracias a la publicación de acuerdos de corpora epigráficos, y aquí algunos de los principales están en la pantalla. Toda la península, corpora de toda la península, corpora de regiones o corpora de una sola ciudad. Todos estos corpora nos permiten establecer repertorios de todos los nombres latinos y griegos de la provincia. Y muy brevemente destacamos 3 obras sinópticas muy importantes. Sin embargo, un problema sempiterno es que cualquier catálogo o atlas de este tipo se queda anticuado casi de su propia publicación. Los epígrafes nunca dejan de aparecer y las revisiones de lectura tampoco. Como veremos a continuación, es el argumento principal a favor de la creación de un banco de datos onomásticos digitalizado, ya que dicho soporte permite una actualización constante, incorporando rápidamente las novedades y corrigiendo los nombres mal identificados después de cada corrección de lectura de los epígrafes pertinentes. El origen de los nombres y la estructura de la denominación de los individuos documentados en las inscripciones nos permiten identificar en cierta medida
los cambios sociopolíticos y culturales que afectaron la provincia de Lusitania bajo el dominio romano. Existen varios estudios que tratan de una sola comunidad o una región de la provincia. Sus resultados ayudan a comprender el progreso de transformación de la onomástica indígena a formas más típicamente romanos. Aquí un esquema de Manuel Alves Díaz, por ejemplo, por la Civitas y Gaiditanorum. Los elementos biculturales, como la latinización de antronómico en estructuras indígenas, o, al contrario, la pervivencia de nombres preromanos en estructuras típicamente romanos, son de gran interés. Sin embargo, para contextualizar dichas observaciones, necesitamos compararlos con lo atestiguado, ya sea en otras ciudades o regiones dentro de la misma provincia, ya sea en otras provincias, como han hecho dos colegas belgo-franceses en la pantalla, y sí, comparando la onomástica de la Galia bélgica con Germania inferior o las provincias galas con la África, por ejemplo. Así, el valor del estudio global de la onomástica de la Lusitania aumentaría considerablemente si tuvieran a nuestra disposición los datos de las otras provincias hispanas. La comparación entre los tres ayudaría a apreciar mejor la esencial del mosaico onomástico lusitano. También sería necesario poder atribuir una cronología aproximada a cada nombre documental. Es muy raro poder atribuir una fecha absoluta, como en el caso de los 5 nombres atestiguados en la famosa inscripción de la Civitas y Gaiditana, que están, yo creo, en la exposición arriba, que es fechado exactamente en el año 16 a.C., según una fecha consular indicada al final del texto. Sin embargo, sí sería posible establecer una cronología aproximada del desarrollo epigráfico de cada comunidad cívica, nos permitiría agrupar los nombres atestiguados por periodos, es decir, muy largos periodos, de acuerdo, de 50 años, pero es mejor que nada. Necesitamos fechas para tratar del desarrollo histórico de la onomástica de la provincia. Estudios sincrónicos corren el riesgo de confundir datos del siglo I a.C. con el siglo III después. Para historiadores no es muy bueno, necesitamos el desarrollo histórico. Sin embargo, es posible intentar resolver algunos interrogantes históricos sobre sociedad y cultura local gracias a la documentación onomástica disponibles en la actualidad. Y en la última parte de esta intervención quisiera exponerles algunos que permiten ilustrar el valor de la evidencia onomástica. En primer lugar, la onomástica puede ilustrar el proceso de incorporación de individuos indígenas en el marco de las comunidades del derecho romano o latino. Y aquí yo pone 2 ejemplos de Mérida, de la ciudad y del territorio, de Gaius Iulius Mandi Sanguinus, por una parte, y Gaius Allius Tangini Filius, Papiria Tribu, y posiblemente con cognomen, pero la piedra es roto por abajo. Estas son muy interesantes evidencias de la incorporación dentro del cuerpo cívico de la colonia de habitantes de la región anteriormente. Otro elemento onomástico que permite inferir la pervivencia de sistemas indígenas de organizar las relaciones de parentesco es la indicación de una organización suprafamiliar en la antroponimia personal.
la cognatio o la gentilitas. Otra vez tenemos la inscripción del territorio del Civitas Igaditanorum, un altar dedicado por la gentilitas Polturiciorum. Muy importante este documento porque documenta por la primera vez la palabra gentilitas en total en el epígrafe. En los estudios de los últimos 40 años sobre la pervivencia de las organizaciones suprafamiliares en la península, aquí varios hitos bibliográficos, han tenido en cuenta las evidencias lusitanas. Y como bien observan Manuel Salinas de Frías y Juanjo Palau en su resumen del estado de la cuestión en el Atlas Astronómico, los hallazgos se concentran en las provincias de Cáceres, Salamanca y Ávila y Toledo, es decir, de la parte vetona de la provincia. Sin embargo, el descubrimiento del altar del Gentilitas Polturiciorum en el territorio de la Civitas Igaditanorum y otros documentos demuestra que el fenómeno podía ser más amplio que extiende hasta el ámbito lusitano de la provincia, no solamente la parte vetona. En este momento, en Lusitania, se halla la mención de gentilitates en la dominación de peregrinos solamente. No conocemos ningún individuo en este momento portador de los trianomina que menciona en su nomenclatura su pertenencia a un gentilitas, a diferencia de lo que sucede en algunos ejemplos de la Hispania Quiterior, como en la pantalla. Pasando ya a la onomástica romana, investigaciones recientes sobre la Lusitania ha puesto de relieve el papel de la onomástica para vislumbrar distintos aspectos de la sociedad local en las comunidades cívicas de la provincia. La nomenclatura completa de algunos individuos puede incluir su origo. Estos tipos de menciones han impulsado la realización de una gran cantidad de estudios sobre la movilidad geográfica dentro de la provincia y sobre la inmigración en Lusitania desde otras provincias hispanas y de fuera de la península ibérica. Y varios estudios en estas precisas mesas redondas sobre Lusitania. Sin una indicación explícita del origo, solamente teniendo como base la naturaleza de un nombre gentilizio o cognomen, es un poco arriesgado inferir un origen allotóctono. Sin embargo, algunos elementos pueden aportar indicios al respecto. Evidentemente, los cognomenos geográficos, como Gallus, Afer, Itálicos, no indican un origen galo-africano o itálico. Sin embargo, sí podemos considerar que un gentilicio casi único en el contexto lusitano, empleado con frecuencia en otro área particular del imperio, podría revelar un caso de inmigración. Sería el caso emeritense de un miles de la Legión Séptima Gemina, Geminius Gargilianus, es decir, miembro del personal administrativo del gobernador. La ausencia de otro Geminii en Emerita y la clara derivación de su cognomen del gentilicio Gargilius, buen atestiguada en la África y raro en otros lugares, han sugerido a Patrick Leroux su posible origen africano. Estoy muy de acuerdo. Y finalmente, con las llamadas fósiles onomásticos, podemos utilizar antropónimos para reconstruir la historia social de las comunidades de Lusitania de una manera más segura. Este término alude a un grupo de gentilicios documentados en su gran mayoría en Roma y Italia central en el período republicano, que no conocieron una dispersión muy notable en las provincias en época imperial.
donde aparece tal gentilicio podría ser un índice de la inmigración de un individuo de origen itálico, sea llegado directamente desde Italia, sea después de su servicio militar, antes de su traslación en suelo provincial al momento de la deducción de una colonia. Nuestro colega Milagros Navarro ha demostrado la validez de este método en una serie de estudios de gran interés. Podemos detener con el estudio de los nombres griegos. Hay varias en Lusitania, más que 300 en el Atlas Antropológico, pero yo quiero decir muy brevemente que esta idea que un cognomen griego significa una persona de origen servil no es necesariamente seguro. He hecho un análisis de la onomástica de Mérida, donde la mayoría de esclavos y libertos seguros, con una indicación servos o libertos, tenían nombres latinos y no nombres griegos. Cuidado, hay que ser prudente en atribuir un origen servil a una persona con un cognomen griego. Una pequeña warning for good health, metodológicamente. Así, hay muchos los datos onomásticos de Mérida. En fin, hay muchísimos temas onomásticos que podemos tratar. Nomenclatura femenina, onomástica y relaciones familiares, pero falta tiempo. Para terminar, quisiera enfatizar dos cosas. La importancia de mejorar constantemente los instrumentos de trabajo básicos, los bancos de datos onomásticos, por ejemplo, y por otra parte, de perfeccionar la metodología del uso de los datos onomásticos para reconstruir la historia política, social y cultural de la Lusitania, con estudios comparativos y con estudios con una cronología al lado. Paso la palabra a la doctora Navarro para las cosas más novedosas. Con la benevolencia del señor presidente y la suya, puesto que sufro de un proceso viral que tal vez influya en mi dicción, les quisiera presentar muy rápidamente, dado el tiempo que nos resta, el proyecto de un proyecto onomástico del proyecto Adopia. Dicho proyecto nació en Burdeos durante el curso universitario 2015-2016, en el que tuvimos la suerte de contar con la presencia del doctor Edmondson como profesor invitado. Adopia, que significa Atlas, lo tienen ahí ustedes, Atlas Digital Onomástico de la Península Ibérica Antigua, nació de nuestras reflexiones sobre la onomástica lusitana, que vienen ustedes de escuchar en la comunicación de Jonathan Edmondson, y sobre todo de una constatación. 13 años habían pasado desde la publicación del Atlas Antroponímico de la Lusitania romana. Una obra que marcó, a nuestro parecer, un hito no solo en la investigación hispana, sino también en la investigación de la antroponimia antigua en general. Se trata, por su doble faceta epigráfica y cartográfica, de un instrumento de trabajo indispensable. Pero, durante los 13 años que nos separan de dicha publicación, se han sucedido en Lusitania numerosas novedades epigráficas. Al mismo tiempo, las técnicas cartográficas han avanzado considerablemente. En estas circunstancias y entre nuestras reflexiones onomásticas, nos parecía indispensable proponer a la comunidad científica una nueva versión corregida, ampliada y adaptada a todas las reflexiones que ustedes han escuchado a las prácticas actuales de dicho atlas. Tal publicación debía, indudablemente, adoptar una forma virtual, presentada en la red de forma interactiva. Creemos que las posibilidades que ofrecen en la actualidad las humanidades digitales añadirían, como ha dicho ya Jonathan, un valor y un impacto considerables a la documentación de la que disponíamos, permitiendo, y esto es fundamental, una actualización constante, puesto que es el problema fundamental de la epigrafía. El formato digital permitiría, por tanto, o debe permitirnos introducir constantemente las novedades epigráficas, permitiendo además realizar
búsquedas sencillas avanzadas sobre los nombres y las denominaciones personales atestiguadas en Lusitania. La cartografía, eso era otro de nuestros objetivos, debía ser automática. La importancia de la investigación onomástica para el estudio de las sociedades antiguas y tales perspectivas informáticas nos incitaron a intentar, en un futuro, extender este proyecto al resto de la península ibérica, de ahí el nombre global de Adopia. Así nació Adopia, siendo la parte lusitana, la que hoy presentamos, la primigenia, el modelo que nos servirá para seguir en el resto de la península ibérica. Para llevarlo a cabo, contamos con la colaboración de un grupo de expertos en epigrafía lusitana, de jóvenes expertos, que han aceptado sumarse a esta aventura. Insistiré en un punto fundamental. Como en el pasado, cada una de las inscripciones debe ser analizada de forma directa por el investigador responsable y rechazamos fuentes secundarias. Cada investigador, así hemos organizado el trabajo, realizará la encuesta epigráfico-onomástica en una zona determinada de la provincia lusitana. Como en el proyecto anterior, el proyecto Adopia Lusitania pretende registrar las denominaciones de todas las personas atestiguadas en las inscripciones halladas en Lusitania. A partir del año, el atlas salió publicado en el 2003, pero nuestra revisión comenzará en el 2000 para ser lo más exhaustivos posibles. Las correcciones de las lecturas precedentes no solo aparecerán las novedades, indudablemente, sino también se recogerán las correcciones a las lecturas precedentes. Las denominaciones y los nombres serán cartografiados automáticamente para obtener así, eso esperamos, informaciones valiosísimas de orden social, cultural y geográfico. Para llevar a cabo dicho proyecto, contamos con el Servicio de Humanidades Digitales del Instituto Ausonius, cuya directora, aquí presente, Nathalie Prévost, aceptó inmediatamente asumir la dirección técnica de esta nueva versión del atlas del proyecto Adopia. A la excelencia técnica de nuestra colega se suma su experiencia programativa en el ámbito de las ciencias humanas y, en particular, en el de la epigrafía, puesto que a ella le debemos la nueva versión que pueden consultar ustedes en la red de nuestra base de datos epigráfica Petrae. Desde Burdeos, Nathalie Prévost, Jonathan Edmondson y yo hemos empezado ya a trabajar en el proyecto Adopia, que de forma incipiente les presentamos hoy. Este trabajo es un trabajo retrospectivo, es decir, presenta ya en la red los datos que se presentan actualmente en el atlas publicado, es decir, es una versión digital del atlas publicado en el 2013. Una vez que este formato, que está siendo puesto a prueba por nuestro equipo, sea válido, comenzaremos el nuevo trabajo de recuperación de los datos y de las correcciones nuevos. Muy rápidamente, ven ustedes aquí el logotipo. Todo proyecto que se precie tiene que tener un logotipo. He aquí lo que se encontrarán ustedes si hacen una búsqueda Adopia en la red. Como ven ustedes, hay dos partes, la parte del mapa con todos los puntos en los que aparecen inscripciones con antropónimos y el módulo de búsqueda. Verán también ustedes, encontrarán 3 carpetas, ahora hay 4 con documentos que vamos incluyendo y 4 banderitas que representan los 4 idiomas que se utilizan en el portal: el portugués, el español, el francés y el inglés. En la presentación del proyecto encontrarán ustedes una rapidísima presentación de nuestros objetivos en los 4 idiomas. En el equipo de investigación verán nuestros currícula del equipo actual, pero por supuesto también del Grupo Mérida, puesto que no hay que olvidar que el Atlas Antroponímico fue creado por una red amplísima de investigadores denominada Grupo Mérida. Y en la carpeta Atlas hallarán ustedes el módulo de investigación, de búsquedas. Muy rápidamente funciona de 2 formas. O bien acuden ustedes al mapa, hacen clic sobre un punto determinado y a continuación les aparecerá todos los antropónimos atestiguados en dicho punto geográfico, o
pueden ir ustedes directamente al módulo de búsqueda que ven en la parte izquierda superior, en los que pueden hacer búsquedas por antropónimos o búsquedas por topónimos, por localizaciones modernas, y a continuación ven ustedes el cuadro en el que les aparece el topónimo con la función, la localización y el número de atestiguaciones. El mapa, evidentemente, aparece automáticamente a la derecha. Como hicimos ya en el Atlas, utilizamos los colores y el tamaño para aportar información. El rojo y el azul atribuye un carácter latino al antropónimo, y el tamaño atribuye un carácter cuantitativo, es decir, el número de atestiguaciones que dicho antropónimo representa. El verde y el amarillo atribuye un carácter indígena al antropónimo, y el negro, del que no tengo diapositiva, a un antropónimo griego. Si ustedes se apoyan, hacen clic sobre el antropónimo correspondiente, encontrarán la denominación completa del individuo más su bibliografía. Y esto es, hasta aquí han llegado nuestros trabajos. Somos conscientes que queda por mejorar muchas cosas, añadir la cronología, por ejemplo, etcétera, pero estamos convencidos que, gracias a la comunidad científica, el proyecto Adopia se convertirá en un instrumento de trabajo de primer orden. Esperemos que su consulta sea un punto de inflexión en la comprensión de los cambios políticos, sociales y culturales de la península ibérica. En este proceso, la provincia de Lusitania abrirá el camino de la reflexión histórica, eso esperamos, gracias al desarrollo de nuestro proyecto Adopia Lusitania. Muchas gracias por su comprensión.